La omnisciencia, por ejemplo. No será porque lo has visto ahí, ¿no, Aroa? La Aroa, Te he pillado, ¿no? Bueno. Y estamos viendo ahora los atributos incomunicables, es decir, los atributos que solo le pertenecen a la persona, digamos, de Dios, a la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estuvimos viendo el martes pasado la omnipotencia, ¿os acordáis? Que Dios es todo poderoso. Vimos que era omnipotente, dijimos que omni venía de la palabra en latín que significa todo, y todopotencia vendría a ser así en el español, es todopoderoso. Y omnisciencia significa todo conocimiento, significa toda ciencia. Es decir, que el Señor lo conoce todo sin necesidad de aprender. O sea, si tuviéramos que definir, Julia, qué es la omnisciencia de Dios, es que el Señor lo conoce todo sin necesidad de aprender. Como estamos con los atributos incomunicables que solo Dios tiene, ¿tú conoces alguna persona que lo sepa absolutamente todo? Pregunto. ¿Conoces a alguien que lo sepa absolutamente todo? Aparte de ese cuñado que sabe de todo. Porque en todas las familias está el típico cuñado que sabe todo. Mi cuñado sabe hacer, mi cuñado sabe lo... No hay nadie, excepto Dios, que pueda saberlo absolutamente todo. Eso es la omnisciencia. A nosotros nos da descanso la omnisciencia de Dios, porque sabemos que Dios sabe todo. ¿Has visto cuando a veces nosotros decimos esta frase? Si supieran mis zapatos, si supieran mis pensamientos, si supieran las batallas que tengo aquí en la mente, si supieran las luchas que tengo en el secreto. ¿Quién no ha dicho alguna vez esa frase? ¿Quién no a veces ha dicho, es que no hay nadie que sepa las luchas que yo tengo en el interior? Es que nadie sabe las batallas de mi mente. Es que me gustaría prestarle a alguien mis zapatos para que viera en qué posición estoy. Es que si yo le contara lo que realmente siento, pero es que nadie sabe cómo me siento por dentro. Bueno, yo creo que eso todos los seres humanos lo hemos dicho alguna vez en la vida. Bueno, pues hay uno que sí sabe los zapatos que tiene, sabe los pensamientos que tiene, sabe los problemas que tiene, sabe las batallas que tiene, sabe los pensamientos que tienes, y esa persona, la única en toda la tierra, en los cielos y debajo de la tierra también, el único es Dios, es el único que sabe realmente lo que hay en el interior de tu corazón. O sea, que cuando tú digas, es que no hay nadie que sabe, nadie sabe las luchas que yo tengo, hay uno que sí las sabe. ¿Y las sabe por qué? Porque es omnisciente. Por eso íbamos a ver la omnisciencia de Dios. Si seguimos en la otra página, dice, el conocimiento de Dios es independiente. Él no recibe conocimiento a través de nadie ni de nada externo. ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué tengo yo conocimiento o por qué tienes tú conocimiento? Tú necesitaste extraer de alguna manera información de algo o de alguien para que tú tengas conocimiento. O sea que nosotros aprendemos a medida que vemos, a medida que escuchamos, a medida que tenemos una conversación. Alguien nos puede enseñar algo. Cuando somos pequeños en el colegio el profesor nos enseña. Cuando uno se va a sacar el carnet de conducir en la autoescuela nos enseñan. Un consejo de un anciano te enseña. Entonces a medida que escuchamos, leemos libros, entonces adquirimos conocimiento. Pero nadie nace ya sabiendo, sino que cuando venimos a la tierra empieza de alguna manera una carrera donde se va ensanchando el conocimiento. Hay gente que tiene más, gente que tiene menos, de acuerdo a la inversión que haya hecho para tener conocimiento. Cuando tú ves, mira, hay veces que tú ves a las familias que a lo mejor viven en un chalet de 3 plantas y tienen un coche último modelo, y tú dices, ¿y yo, a mí, por qué la vida me maltrató así? Que yo tengo un Ford Escort del año 95, y por qué yo tengo una casa que no es una casa, es una ratonera. A veces uno piensa esas cosas. ¿Y por qué fulano tiene este coche y por qué el otro tiene? Muchas de las veces es porque uno ensanchó más su mente con conocimiento, se sacó una carrera en la universidad y hoy en día tiene un trabajo que le pagan muy bien. Entonces, a medida que nosotros vamos ensanchando el conocimiento, vamos adquiriendo conocimiento, pues de acuerdo al conocimiento que nosotros tengamos, pues de esa manera nos podemos desarrollar en la vida. Pero nadie nacemos en esta tierra ya sabiendo. Todos venimos como un disco duro que está a cero y poco a poco la gente nos va dando información y se forman doctrinas que son conjuntos de pensamientos en la mente. El conocimiento de Dios es diferente al nuestro. A Dios nadie le enseñó. O
Si yo quiero ir de viaje, lo primero que hago es pedir la ubicación. Dime la ubicación para llegar. Dios no necesita GPS. Dios no pregunta a nadie por una calle, ni Dios tiene necesidad de que le informen de algo que Él no sepa. La omnisciencia de Dios es que Él tiene todo el pleno conocimiento. Incluso de sí mismo, dice la Biblia, porque ¿quién conoce a Dios? Dice, sino el Espíritu de Dios que le escudriña. O sea que nosotros tenemos conocimiento de Dios, pero no tenemos todo el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios mismo lo tiene Él mismo por omnisciencia. O sea, Dios lo conoce absolutamente todo. Él no recibe conocimiento de nadie. Dios no necesita en internet buscar ¿por qué tengo estos síntomas? Como hacen algunos por ahí. ¿Por qué me pasa esto otro? A ver, quiero hacer un pollo al curry. Dios no dice ¿qué receta para hacer pollo al curry? No, Dios lo sabe todo absolutamente. Dios es omnisciente. Él no necesita de una fuente externa que le proporcione conocimiento. Tu Dios lo sabe todo, infinitamente todo. Por eso dice Isaías 40:13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? Es una pregunta que hace el profeta. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿Tú crees que hay alguien que le pueda aconsejar al Señor? Pues sabes que nosotros a veces lo hacemos. A veces decimos, Señor, ¿y no sería mejor que tú hicieras, no sé, que le dieras la vuelta a esta situación y que me tocara la lotería? ¿Y no sería mejor, Señor, que en vez de vivir aquí pudiera vivir enfrente de la playa? ¿Y no sería mejor, Señor, que en vez de pasar por esta prueba ahora de enfermedad, tú me dieras sanidad? Hay veces que sin querer queremos aconsejar a Dios. Lo que pasa es que lo hacemos de una manera inconsciente, sin saberlo. Pero a Dios, dice el profeta, ¿quién enseñó al Espíritu de Dios? ¿Quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Es una pregunta. Absolutamente nadie. Por eso dicen los profetas que Dios no tiene ni padre ni madre. Dios es autoexistente. Él tiene el pleno conocimiento de todo. Cuando decimos que Dios tiene el pleno conocimiento de todo, es que Dios sabe el día que ibas a pasar hoy, pero lo sabe ya de antemano, en su presciencia. Sabe lo que te va a acontecer mañana. El Señor sabe cómo te ibas a llamar, cómo te iban a poner tus padres. ¿Qué te crees? ¿Que el Señor no sabía que fue un producto de que tus padres te dijeron tú te vas a llamar Pedrito y tú te vas a llamar? No. Ya el Señor de antemano sabía el nombre que ibas a tener, sabía en la casa que ibas a nacer, sabía en la familia que ibas a crecer, en el mundo, en el globo. Él sabía en el punto geográfico donde ibas a nacer. Algunos en Colombia, otros en España, otros en Bolivia, otros en Nicaragua, pero el Señor sabía en qué punto ibas a nacer. Él sabía quiénes iban a ser tus padres. Sabía el Señor a qué colegio ibas a ir cuando eras pequeño y pequeña. Sabía el Señor absolutamente todo, tus días grises, tus días buenos. Sabía el Señor cuándo ibas a meter la pata, cuándo ibas a acertar. Sabía el Señor cuándo te ibas a quejar, sabía el Señor cuándo ibas a adorar. Sabía el Señor tus momentos cuando bajaban los brazos y sabía el Señor de antemano los días que tú lo ibas a levantar. Sabía el Señor de qué manera entrabas a esa prueba de económica, de enfermedad. El Señor lo sabía, pero también sabía en su omnisciencia que ibas a salir de ahí. El Señor lo sabe absolutamente todo. El Señor sabía que yo iba a nacer un 8 de noviembre del 1994. No pongo a nadie porque a la gente a veces le asusta cuando digo esto. El Señor sabía que yo iba a nacer un 8 de noviembre del 1994 y el Señor sabe el año, el día, la hora en la que yo voy a partir de esta tierra. El Señor sabía a qué hospital iba a ir mi madre para darme a mí a luz y sabía el nombre de los médicos que me iban a coger por primera vez y también sabe el nombre del chofer, del conductor que un día nos tiene que llevar a la tumba. Porque no sé si lo sabe, pero algún día moriremos. Mira, las caras se le quedan a todos. Pastor, no estaba preparado para eso. Yo pensaba que iba a ser eterno. No, algún día pues partiremos de esta tierra. Y ¿sabes qué? Que la omnisciencia de Dios me enseña que todo está controlado por un ser infinito que sabe absolutamente todo de tu vida y de la mía, todo. Lo sabe absolutamente todo. ¿Hasta aquí vamos bien? Gloria a Dios. Seguimos, dice el Salmo 139. Mira lo que habla de la omnisciencia. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Sabe el Señor cuando te sientas y sabe el Señor cuando te levantas. Y no solo sentarte en una silla y levantarte, sino que sabe el Señor las veces que te sientas agachando los brazos y diciendo no puedo más con esta situación
Y también sabe el Señor cuándo te vas a levantar. Eso es la omnisciencia de Dios. Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea que vemos que a través de la omnisciencia Dios puede ver tus pensamientos. Yo te pregunto, ¿tú te imaginas que hubiera una persona en la tierra que supiera los pensamientos de los demás? ¿Cómo sería eso? Imagínate que yo supiera los pensamientos tuyos. O que tú supieras mis pensamientos. ¿Alguna vez habéis visto la película esta de Mel Gibson, en qué piensan las mujeres? ¿Has visto la que se forma? Claro, porque no estamos hechos para que nosotros sepamos los pensamientos de cada uno. ¿Qué pasaría si en esta pantalla ahora mismo se empezaran a proyectar todos tus pensamientos, desde que veniste al mundo hasta ahora? Mis pensamientos, ¿qué pasaría si mis pensamientos se pusieran aquí, en esta pantalla? Y empezaran a pasar todos mis pensamientos de lujuria, mis pensamientos que quizá van en contra de los principios de Dios, mis pensamientos que ofenden a Dios, mis pensamientos que van en contra de la palabra del Señor, mis pensamientos de esos que a veces uno dice, nada, tampoco, no me he enfadado con esa persona, yo estoy por encima de eso porque yo soy espiritual, pero por dentro estás pensando, si me pillaran en otro tiempo, le pegaba un sartenazo que lo dejaba en el suelo. Imagínate todos esos pensamientos ahí. Esos pensamientos que nunca se han escuchado porque no lo has llevado a la lengua, sino que han sido pensamientos. Bueno, pues Dios, ya te lo digo de antemano, Dios en el cielo tiene un cine gigante, con una pantalla súper gigante, donde Él ve constantemente, a todas horas, cada segundo, todos tus pensamientos. ¿Y sabes qué? Que esto a mí me mata. Dios, aun sabiendo la clase de pensamiento que tengo yo, aún así tiene misericordia de mí. Porque tú te imaginas que tú supieras mis pensamientos. Imagínate, Edgar, que tú supieras mis pensamientos y los pensamientos de los demás. Edgar es una persona muy prudente, un hombre muy educado. Si él supiera mis pensamientos y los pensamientos de los demás, seguramente que Edgar pegaría así un golpe encima de la mesa y diría, no puede ser que piense de mí esa persona. ¿Cómo va a pensar de mí mi esposa? ¿Cómo va a pensar así de mí mi esposo? ¿Cómo va a pensar de mí así mi mejor amigo? ¿Cómo van a pensar de mí así en el trabajo? Sería una locura conocer los pensamientos de los demás. Pero el hombre no tiene tanta misericordia como para ser omnisciente. Porque si yo supiera a veces lo que piensan de mí, entonces no tendría tanta misericordia a lo mejor con algunas personas. ¿Alguna vez no te ha pasado que te has enterado de algo que han dicho de ti a tus espaldas? A mí me han llegado a poner hasta un audio y yo escuchando un audio hablando de mí y esa persona haciéndome un traje de Armani. Esa persona hablando peste, muy mal de mí. Y uno empieza a sentir ese ardor santo por aquí, ese fuego santo que sale por la cabeza que dices tú, Señor, dame paciencia y no fuerza, pues si me da fuerza lo mato. Bueno, pues Dios constantemente está escuchando toda clase de pensamientos. Cuando nos rebelamos contra Él, cuando nos quejamos contra Él, cuando no le queremos adorar, cuando no le queremos alabar, cuando pensamos cosas que son una locura, Dios las está escuchando. Es decir, que tus pensamientos secretos en la tierra es un escándalo público en el cielo. Es una locura. Pero aún así Dios nos guarda, aún así Dios nos sigue bendiciendo, aún así Dios no da publicidad de nuestros pensamientos. El otro, Satanás, no tiene acceso a tu mente, tú lo sabes, porque Satanás no es omnisciente, solo Dios es omnisciente. O sea que cuando tú dices una palabra, el enemigo escucha la palabra y por ahí se abre una puerta. Por eso dice la Biblia, airaos pero no pequéis, que los pensamientos se queden solo airados, pero no lo lleves a la práctica, porque Satanás escucha lo que dices, pero él no tiene acceso a lo que tú piensas. Sin embargo, Dios ve la clase de pensamientos que tú tienes, pero Él te guarda y te cubre, porque tu Dios es Padre. Y aunque mis hijos pensaran de mí lo peor, que jamás será así, si no más les vale, pero si pensaran de mí lo peor, ¿sabes qué? Que aún así, por más que pensaran, yo sigo siendo su Padre, los sigo amando, los sigo queriendo, los sigo protegiendo. Tu Dios es Padre y aunque sabe tus pensamientos no se asusta. Esa es la omnisciencia de Dios. Para hacer una introducción, esa es la omnisciencia de Dios. Dice que desde lejos conoce los pensamientos. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues no está la palabra en mi lengua,
dice, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. La omnisciencia de Dios va un poco más allá, y es que Dios no solo sabe tus pensamientos, sino que Dios sabe la clase de pensamientos que tendrás mañana. Que la omnisciencia de Dios es tremenda. O sea, no estás pensando tú todavía y sabe Dios la clase de pensamiento que vas a tener. ¿Te das cuenta que delante de Dios todo queda desnudo al descubierto? Un día nos pondremos enfrente de Dios y le miraremos cara a cara. Y ese Dios sabe todo absolutamente de nosotros, todo. Lo sabe todo el Señor. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, dice, no lo puedo comprender. ¿Hay alguien aquí en esta sala que pueda comprender a Dios? Yo creo que no, ¿verdad? Nadie le puede comprender porque Él es infinito. Pero nosotros no seguimos a Dios por comprensión, seguimos a Dios por amor y fe. Porque a Dios a veces no se le puede comprender. Hay veces que no vas a entender los planes del Señor. No vas a entender por qué Dios te hace pasar por esa situación. Pero es que yo no sigo a Dios porque le entienda. Yo le sigo a Dios porque le amo, porque tengo fe en Él. Es como cuando te montas en el avión. Cuando montas en avión, ¿tú conoces el mecanismo del avión? ¿Hay aquí algún ingeniero que conozca cómo funciona el mecanismo del avión? ¿O sabe cómo tiene que estar el piloto de alguna manera cualificado para llevar ese pájaro que vuela por el aire? ¿Alguien lo sabe aquí? ¿A que no? Yo ni sé cómo se llama el piloto. Ni le conozco, jamás me tomo un café. Yo no voy al avión y digo, perdona, ¿puedo hablar primero con el piloto, tomarme un café con él para conocerle? Porque no me fío de que este hombre me lleve por el aire a no sé cuántos kilómetros. Yo no hago eso. Yo me subo en el avión en mi sitio y ni conozco al piloto, pero sé que está cualificado. Bueno, pues algo así es. Aunque no comprendemos a Dios, yo sé que en sus manos estoy mejor que en cualquier mano. Estoy en la mano de Dios y aunque no lo entienda, sé que Él me va a llevar a buen puerto. Aunque no lo entienda, ¿sí o no? Seguimos un poquito. Dice, antes de nacer ya Dios nos conoce. Es una locura. O sea, antes que fueses concebido en el vientre de tu madre, porque un día estuviste en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía. Ya sabía Dios de qué color ibas a tener los ojos. Sabía Dios de qué color ibas a tener el pelo. Sabía Dios cuál iba a ser tu estatura cuando fueses mayor. Sabía el Señor absolutamente todo. Por eso dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿No te das cuenta que no eres producto del azar? Que Dios en su omnisciencia ya te conocía a ti. Y es que dice la Biblia que Él nos amó primero, porque Él nos conoció primero. Él nos conoció primero y nos amó primero, porque Él ya te conocía antes incluso de venir a la tierra. Esto se lo reveló a Jeremías. Dios también conoce los misterios. Dice Daniel 2:26, respondiendo el rey dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Te voy a poner en el contexto. Dice la Biblia que el rey Nabucodonosor tiene un sueño, y él tiene un sueño y llama a los astrólogos de Babilonia, llama a los hechiceros, a los caldeos, les dice que vengan a su presencia y les dice, quiero que me reveléis y me interpretéis un sueño que he tenido. Los astrólogos, los hechiceros, los caldeos, los de Babilonia les dicen, vale rey, dime el sueño y nosotros te damos la interpretación. Pero es que el rey Nabucodonosor pide una cosa que dice la Biblia que ningún rey en toda la historia ha pedido. Él dice, no os voy a contar el sueño, sino que me tenéis que decir el sueño que he tenido y su interpretación. Es una locura. Tú imagínate que yo llego donde el Darío y le digo, Darío, he tenido un sueño y quiero que tú me lo interpretes. Y él me dice, pastor, dime qué sueño has tenido. Y yo digo, no te voy a decir el sueño que he tenido. Tienes que decirme tú lo que he soñado y la interpretación. Él me diría, pastor, te estás volviendo loco. Porque si me cuentas el sueño, pues yo sé, los hermanos a veces vienen, pastor, he tenido un sueño, ¿qué has soñado? Es que he soñado que yo estaba de blanco y salía el sol de justicia, porque siempre los sueños de los evangélicos son iguales. Soñaba que yo tenía una vestidura blanca, resplandeciente, y uno le puede decir, bueno, pues el blanco significa santidad, el sol significa justicia, y se le puede dar una interpretación, pero alguien que te diga, no te voy a decir el sueño, tú me lo tienes que revelar, y también me tienes que revelar la interpretación.
Dice Daniel, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Dice el verso 25, pero aún hay un Dios en los cielos. Hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Eso solo, el único que podía revelar ese misterio era Dios. El único que podía dar claridad a eso era Dios. Hay situaciones que el único que puede darnos claridad va a ser el Señor. El único que nos va a poder interpretar ciertos laberintos en la vida, ciertos desiertos. El único que revela y conoce los misterios es el Señor. ¿Sabes que a mí me ha pasado alguna vez que le he dado una palabra a alguien y luego me ha venido a pedir explicaciones? Oye, ¿tú con quién has hablado? Me ha dicho. Digo, ¿por qué? Porque me has dicho esto y esto, y eso no lo sabe nadie. ¿Tú con quién has hablado? ¿Te lo ha dicho alguno de mi familia? ¿Así? Digo, no, evidentemente no crees en el poder del Señor. Si creyeras en el poder de Dios, sabrías que, como dijo Daniel, hay un Dios en los cielos que revela los misterios, que revela los secretos. Y dice la Biblia que en una ocasión el bando enemigo contra el pueblo de Dios dice que dijo el rey, no es normal, dice, tiene que haber entre nosotros un topo, un espía que le dice al bando enemigo todos los pasos que vamos a hacer. Y dice que el general saltó y dijo, no, rey, es que hay uno ahí que es profeta en el pueblo de Dios, que Dios le dice lo que tú dices en tu cámara más secreta, en tu habitación. El otro ya estaba buscando culpables. Eso me ha pasado alguna vez, que buscan culpa. Alguien te lo dijo. Con alguien hablaste porque esto no lo sabía nadie. Pero es que tu Dios conoce los misterios. Tu Dios conoce los secretos porque tu Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Seguimos un poco más. Dios conoce lo que está oculto. Por eso no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, dice la Biblia. No hay nada oculto que no salga a la luz. Dios conoce lo que está oculto. Mira lo que pasó en el libro de Josué capítulo 7, en el verso 11 dice el Señor, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. Anatema significa maldito. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Dice el verso 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza, declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así he hecho. Te voy a poner en contexto. Dice la Biblia que de entre las tribus hubo uno que era Acán y había guardado tesoros, había guardado anatemas, eran ídolos, lo había guardado debajo de su tienda y lo había enterrado. Nadie sabía dónde estaba eso. Estaba enterrado debajo de la tierra, en la tienda de Acán. Pero como Dios conoce lo oculto, le dijo a Josué, Josué, entre las tribus, ves mirando casa por casa. Dios sabía. Lo que pasa que quería ponerle a trabajar a Josué. O sea, Dios podía haberle dicho, vete a la casa de Acán y mira debajo de la cama que hay anatemas, hay malditos. Hay ídolos debajo de la cama de Acán. Pero Dios, para darle trabajo a Josué, le dice, mira, ves revisando las casas, porque hay uno de la tribu de Judá que se llama Acán, que debajo de su tienda tiene ídolos guardados. Y cuando Josué fue pasando lista, ahí estaban los ídolos debajo de la tienda de Acán. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo oculto. Y es que, mira, nosotros podemos engañar, ¿sabes? Yo puedo engañar, tú puedes engañar. Nosotros podemos ocultar cosas y no se entera nadie. Pero hoy, viendo la omnisciencia de Dios, tenemos que decir que Dios conoce lo oculto, lo que no expresamos, lo que no contamos. Las cosas que guardamos, Dios las sabe. Por eso hay cosas en el corazón que son como los ídolos que tenía Acán debajo del colchón. Que Dios lo sabe que están ahí. ¿Y sabes qué? Que lo mejor es sacarlo. Porque a Dios no le podemos engañar, porque Dios es omnisciente. Gloria a Dios. Ahora, viendo esto que Dios conoce los misterios, que Dios conoce lo oculto, te vas a encontrar en la Biblia que Dios a veces hace preguntas. Y hemos dicho que Dios no necesita información, porque es omnisciente. Entonces la gran pregunta sería ¿por qué Dios hace preguntas? Aquí te he puesto, lo vamos a ver en la pantalla, algunas preguntas que Dios hace.
Las preguntas de Dios no son por falta de información, sino que es una pregunta retórica. ¿Alguna vez te han hecho una pregunta retórica? A mí la pastora me dice, ¿esos zapatos te vas a poner? Es una pregunta retórica. Quiere decir que me los quite inmediatamente y me ponga otros. ¿Nunca te han hecho una pregunta retórica? ¿Esa camisa te vas a poner? No es una pregunta. Te está diciendo, no te la pongas, por favor. Eso es una pregunta retórica. No es una pregunta para adquirir información. Es una pregunta que de alguna manera te está diciendo o confirmando algo, o incluso te está diciendo algo para que te pongas en acción, para que hagas algo, pero no para que le des la respuesta. Bueno, esas son las preguntas que Dios hace en la Biblia. Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Claro que si no explicamos esto, cualquiera puede decir, no, entonces Dios no es omnisciente. Pregunta a Dios al hombre, Adán, ¿dónde estás tú? Es una pregunta. Ahora, ya teniendo esta información sobre la omnisciencia de Dios, ¿tú crees que Dios le estaba preguntando a Adán, ¿dónde estás tú? Porque no sé dónde estás. Te pregunto. ¿Qué le estaba diciendo Darío? ¿Qué estás haciendo? Claro, es como si, no sé, imagínate, me llama el Darío y yo estoy en el casino. Luego esto lo voy a cortar y lo voy a poner en las redes sociales. Imagínate que yo estoy en el casino y me dice el Darío, pastor, ¿dónde estás tú? Evidentemente no le voy a decir, estoy en el casino, Darío. No, yo sé por qué me pregunta. Me está diciendo, ¿qué haces ahí, hombre? Ese no es tu lugar. Dios le estaba diciendo, Adán, ¿dónde estás tú? Pero no por desinformación. Dios sabía en el árbol que estaba escondido. Sabía lo que Adán y Eva habían hecho. Sabían la vergüenza que tenían. Sabía que se querían ocultar de Dios. ¿Y tú crees que un árbol, por muy grande que sea, es suficiente para esconderse de un Dios que lo sabe todo? ¿Y por qué a veces nosotros nos escondemos en el árbol del dinero? O en el árbol, no sé, del trabajo. O nos escondemos en el árbol del miedo. Este era el árbol del miedo. Dice la Biblia que Adán se escondió y dijo, porque tuve miedo. Dios sabía ya que tenía miedo y sabía en qué árbol estaba escondido, porque Dios es omnisciente. Entonces la pregunta que le hacía, Adán, ¿dónde estás tú? Era, ¿qué estás haciendo ahí? Yo creo que esa pregunta también Dios nos la está haciendo hoy a nosotros. Darío, ¿dónde estás tú? Luis, ¿dónde estás tú? Éjar, ¿dónde estás tú? Julia, ¿dónde estás tú? Aroa, ¿dónde estás tú? Cuando Dios te pregunta es, yo sé lo que hay dentro de ti, sé por qué te estás escondiendo, sé los sentimientos que tienes, pero aún así vengo a rescatarte de ese árbol que te estás escondiendo. Eso es lo que Dios hace con nosotros, ¿sí o no? Mira esto porque esto es terrible. Juan capítulo 6, en el verso 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Te acuerdas del milagro de aquellos panes y los peces? Pues Jesús vio la multitud y le dijo a Felipe, Felipe, mira, ¿cuántos hay? Dice Felipe, hay 5.000. Dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Sabía Jesús la solución? ¿Sabía Jesús por omnisciencia lo que iba a pasar? ¿Y por qué le preguntaba a Felipe? Y tú imagínate a Felipe el pobre, a ver, 1, 2, 3, 4, 200, 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, ni 200 denarios, Señor. Porque en la Biblia vemos expertos haciendo cuentas. Él dijo, ni 200 denarios. Judas, cuando se derramó el frasco de alabastro, dijo, se podía haber vendido por 300 denarios y dárselo a los pobres. Porque nosotros somos de echar matemáticas sobre la almohada cuando tenemos muchos problemas. ¿Cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo voy a hacer para pagar lo otro? ¿Qué voy a hacer ahora con la cuota del coche? ¿Qué voy a hacer ahora con la hipoteca? Es que ya viene el alquiler, me ha venido un gasto imprevisto. Y comenzamos a ver la multitud, como lo vio Felipe, y decimos, ni 200 denarios. La gran pregunta es, ¿por qué Jesús no le quita esa incertidumbre a Felipe y le dice, tranquilo Felipe, no hagas cuentas, que yo voy a multiplicar los alimentos y van a comer todos? ¿Por qué hace eso Jesús? Él pregunta y le está diciendo, ¿cómo vamos a darles de comer? ¿Qué hacemos ahora? No era para que Felipe le contestara, pues Señor, lo que podemos hacer es ir al Mercadona, juntar los sueldos, comprar. No era para eso. Era para desarmar a Felipe. Y dice la Biblia que Jesús, dando gracias, comenzaron ahí a repartir de las cestas los panes y los peces,
Había poquillo pan, y poquitos peces. Pero cuando se da gracia por lo poco que tenemos, la provisión se comienza a multiplicar. Hay gente que a veces dice, yo no doy porque no tengo, y yo le digo, no tienes porque no das. Hay gente que dice que yo no doy porque no tengo. No tienes porque no das. Dice la Biblia que a medida que iban dando aquellos panes, aquellos peces, habían en total cinco panecillos y había 2 pececillos, pero comenzaron a repartirlo y dando gracias se comenzaron a multiplicar. Y dice la Biblia que sobraron ¿cuántas cestas? 12. ¿Cuántos discípulos eran? Eran 12 discípulos. O sea que para los incrédulos que echaban cuentas y decían imposible, dijo, tranquilo que te vas a llevar una cesta. Vas a repartir este poco y tú te vas a llevar una cesta. La gran pregunta es, ¿por qué Jesús entonces le pregunta a Felipe? Felipe, ¿cómo damos de comer a esta gente? Y es que a veces Jesús tiene estas cosas, ¿eh? Jesús va a aparecer a veces en medio de tus problemas y te va a decir, ¿cómo hacemos para solucionarlo? Y tú, pero tú no eres el Todopoderoso, ¿me preguntas a mí? A mí a veces el Señor me ha confrontado así. Me he visto en medio de un problema del desierto y cuando aparece Dios digo, ya está. Aparece el Señor, ahora todo se va a solucionar. Y no, aparece el Señor y me dice, Abraham, ¿cómo vas a hacer ahora? Y pero Señor, ¿no eres tú el que das las soluciones? ¿Por qué me preguntas a mí? Y lo hace Dios para desarmarnos. Lo hace Dios de alguna manera para que podamos confesar como Adán, es que tuve miedo y me escondí. O como Felipe, para que digamos, es que son muchos, ni 200 denarios. Y ahí ya entra él en escena. Pero Dios vemos que pregunta en la Biblia. Pero son preguntas retóricas. Ezequiel 37:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Esto es terrible. Dice que tomó a Ezequiel, lo puso en un valle de huesos secos y le dijo, Ezequiel, ¿ves todos estos huesos secos? Dice Ezequiel, sí los veo, Señor. ¿Vivirán? ¿Qué clases de preguntas hace el Señor? ¿Vivirán estos huesos secos? Y dice Ezequiel, no lo sé, Señor, tú lo sabes. El Señor sabía que esos huesos secos iban a revivir, que se iban a levantar. Dice la Biblia que comenzó otra vez a crecer los tendones, la carne, y aquellos huesos secos luego fueron un gran ejército. Dios lo sabía, pero le preguntó a Ezequiel. Ezequiel no tenía ni idea, pero Dios por su omnisciencia sí que lo sabía. Por eso que no te extrañe que a veces Dios te haga preguntas y te diga, oye, ¿ahora qué vas a hacer con este problema? ¿Qué vas a hacer con el hogar? ¿Qué vas a hacer con la familia? ¿Qué vas a hacer con la casa? Oye, ¿ahora qué vas a hacer con esta relación? ¿Qué vas a hacer con la economía ahora? ¿Cómo vas a salir de este bache? Hay veces que Dios te va a preguntar, pero no te asustes. No te va a preguntar nunca el Señor para que tú le digas algo que Él no sabe, porque Dios sabe, dice la Biblia, de lo que tenéis necesidad. Dice la Biblia, si los pajarillos que ni siembran ni recogen y el Señor los sustenta, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? El Señor sabe lo que pasa por nuestra mente, lo que pasa por nuestro corazón. El Señor sabe de nuestras luchas. Génesis 32, 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Acompáñame, dejar un momentito al piano, vamos a estar finalizando. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Nota que le hace una pregunta. Cuando dice el varón le dijo, es el ángel de Jehová. Fue el mismo Señor el que le preguntó, dime tu nombre. Y él dice, me llamo Jacob. ¿Tú crees que Dios no sabía cómo se llamaba? ¿Te imaginas que se presenta ahora a ti, Luis, el Señor, y te dice, dime tu nombre? Y tú dices, me llamo Luis. Dime tu nombre, yo me llamo Darío. Dime tu nombre, me llamo David. Dime tu nombre, me llamo Aroa. Dime tu nombre, me llamo Julia. Me llamo Valeria, me llamo Simón, me llamo Irene. Pero cuando Dios te pregunta, ¿cómo te llamas? Dios, ya hemos visto que lo sabe todo. Que Dios sabe el nombre que ibas a tener, los apellidos, la casa donde ibas a nacer. Ibas a ver cómo te ibas a criar, cómo te iban a educar, qué clase de estudios ibas a tener. Sabía el Señor si ibas a ser diestro o ibas a ser zurdo. Lo sabía absolutamente todo el Señor. ¿Por qué Dios entonces te pregunta cómo te llamas? Y es que esto tiene un contexto. Y es que le está preguntando a Jacob. ¿Y sabes qué? Que años atrás, 20 años antes, Jacob, dice la Biblia, que se disfrazó de su hermano Esaú. Y dice que llegó a la tienda de su padre Isaac. Y Isaac le hizo la misma pregunta que Dios. Le dijo, ¿quién eres? Dime tu nombre. ¿Y sabes qué dijo Jacob? Dijo, yo soy Esaú. Y engañó a su padre Isaac. Le dijo, yo soy Esaú.
dice que se puso las ropas como si fuera Esaú, se puso, dice, como un poco de pelo de cabra, porque dice que su hermano era velludo y él lampiño, y engañó a su padre. Le dijo, dime tu nombre, y dice, me llamo Esaú. Y el padre lo bendijo creyendo que era Esaú y no Jacob. Ahora, 20 años más tarde, Dios le hace la misma pregunta que le hizo a su padre Isaac. Le dice, dime tu nombre. Y yo creo que Jacob estuvo dudando durante algunos segundos diciendo, ¿quién le digo que soy? ¿Le digo que soy Esaú? ¿O le digo que verdaderamente soy Jacob? Y yo creo que Jacob pensó lo siguiente, a mi padre Isaac le engañé hace 20 años con un disfraz, pero ¿quién puede engañar al Señor? A mi padre Isaac le dije que era Esaú y se la colé, se lo creyó el ignorante, porque dice la Biblia que Isaac estaba más ciego que Bartimeo y me bendijo como si yo fuera el primogénito. Pero 20 años retumbaba la misma pregunta, pero no ahora de los labios de Isaac, era de los labios del propio Dios diciendo, dime ahora tu nombre. Y él dijo, a ti no te puedo engañar, yo soy Jacob. A ti no te puedo decir que soy Esaú, soy Jacob. ¿Sabes qué significa Jacob? Jacob significa el que miente, Jacob significa el que estafa, Jacob significa el suplantador. O sea que Jacob va a su padre Isaac y le dice, yo no soy Jacob, yo no soy el que miente, el que estafa, yo no soy el malo, yo no soy el suplantador, yo soy Esaú. Pero cuando va delante de Dios le dice, yo soy Jacob. Sí, yo soy ese que fallo, yo soy ese que miente, yo soy ese que mete la pata, porque a ti no te puedo engañar. Por lo tanto, cuando el hombre y la mujer se pone delante del trono de Dios, tienes que ir como tú eres, porque a Dios no le vale los disfraces de Esaú, a Dios le tienes que ir con lo que eres, a corazón desnudo, diciendo, esto soy, Señor, porque tú ya lo sabes. Señor, tú sabes de qué pie cojeo, pues eres omnisciente. Tú sabes, Señor, de las maneras que yo te fallo, porque tú eres omnisciente. Tú sabes, Señor, de las maneras que yo a ti te ofendo, porque tú eres omnisciente. ¿Y sabes qué? Que al Señor le agrada más tu sinceridad con esos fallos que a veces tenemos, que diciéndole, yo soy el Esaú, me pongo un disfraz y voy delante de ti como que no he roto un plato. Eso delante de Dios no sirve. Por eso podemos, no sé, delante de cualquiera podemos engrandar el currículum. ¿Quién no a veces está buscando trabajo y pone que sabe inglés y habla el inglés como el de los morancos? ¿Quién no a veces se pone de más y, a ver, para el trabajito voy a ponerme que soy esto y lo otro? Para que me ayuden con esta ayuda voy a poner que tengo... Podemos engañar a los organismos de la tierra. Podemos engañar a la familia, como Jacob engañó a su padre. Podemos engañar incluso hasta en el matrimonio. Pero a Dios, ¿quién le puede engañar? ¿Quién ha conocido la mente de Dios? Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por eso dice el salmista, desde lejos, ¿has entendido mis pensamientos? ¿Tú has escudriñado mi andar y mi reposo? ¿No ha llegado la palabra a mi lengua y tú la sabes toda? Dice la Biblia, detrás y delante me rodeaste, pusiste tu diestra sobre mí. Tal conocimiento es maravilloso, dice, y no lo puedo entender. Y luego dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, dice, allí estás tú. Y si desciendo al Seol, dice, allí estás tú. Y si me voy a los extremos de la tierra, dice, allí estás tú. Y si me voy al extremo del mar, dice, allí estás tú. Y si me encubrieran las tinieblas, dice, ciertamente tu luz resplandecería alrededor de mí. Dice, porque la noche, dice, no encubre de ti y resplandece como el día. Y ahora dice el salmista, en tu libro tenías escritas todas las cosas acerca de mí y se han cumplido todas ellas sin que falte cosa alguna. Señores, tu Dios es omnisciente, tu Dios lo sabe todo, sabe por dónde estás pasando, tranquilo, sabe Dios lo que te inquieta, tranquila, sabe Dios las luchas secretas que tienes, tranquila, sabe Dios tus malos pensamientos, pero no se asusta de ti, sabe Dios de tus caídas, pero no se asusta de ti, sabe Dios lo que hiciste en tu pasado, pero Dios no se asusta de ti, Dios no te da la espalda, te sigue extendiendo la mano, porque aunque tu Dios es omnisciente y lo sabe todo, tu Dios también es infinito en misericordia, y cada mañana en tu ventana, con los primeros rayos de luz del sol, ¿sabes qué está anunciando Dios? Dios te dice, lo sé todo de ti, pero te sigo amando igual. Sé que
que a veces me fallas, pero te sigo amando igual. Sé que a veces me das la espalda, pero te sigo amando igual. Sé que a veces tienes malos pensamientos, pero te sigo amando igual. Sé que a veces aquí en tu corazón se fraguan cosas que no son buenas, pero te sigo amando, porque soy omnisciente, pero mi amor está a la altura de la omnisciencia. Mi misericordia está a la altura de la omnisciencia. Tu Dios lo sabe todo de ti y es el único que no se asusta de ti. Si supiera tu familia todos tus pensamientos, quizás se asustarían de ti y de mí también. Dios sabe todo de ti y no se asusta de ti. Te sigue amando como siempre, te sigue respaldando como siempre. Por lo tanto, con esta enseñanza sobre la omnisciencia, ¿por qué no vamos hoy al Señor como somos? Diciendo, delante de ti no sirven disfraces ni máscaras. Delante de ti, Señor, mira, esto es lo que más me gusta, Aroa. Delante del Señor no me tengo que hacer el espiritual. Delante del Señor no me tengo que hacer el pastor intachable, no. Delante del Señor voy como soy. Señor, aquí estoy con mis fallos. Aquí estoy, Señor, con mis errores. Y es que tú ya lo sabes. ¿Para qué te los voy a ocultar a ti? Es de ignorantes hacer eso. Yo cuando alguno de mis hijos hace algo y viene, ya lo sé, les conozco. Digo, Damaris, ¿qué has hecho? Yo nada, papá, ¿qué has hecho? Es que me ha pasado esto y esto en el colegio. Dímelo si lo sé. Joel, dímelo si lo sé. Soy padre, tengo ese instinto. Él también es padre. Y sabe cómo vienes. Y sabes cuando a lo mejor al Señor... Hay veces que al Señor le decimos, no, Señor, todo está bien, cuando en realidad no están bien las cosas. Y Él lo sabe. Sabe el Señor cuando vamos a Él y quizás queremos poner alguna barrera. Delante de Dios no sirven las barreras. Yo he ministrado a gente que ha dicho, no, yo a Dios le he dicho que meta su mano hasta aquí y que Dios, pero más para adentro no, porque hay cosas que solo son mías y no quiero que nadie las sepa ni se descubran. Pero tú te crees que Dios ya no conoce tu corazón por dentro y lo sabe de extremo a extremo tu corazón. Él escudriña lo profundo de tu corazón. Te voy a decir algo de la omnisciencia, que esto te tiene que volver loco. Dios te conoce a ti mejor que tú mismo. A que tú te conoces cómo eres, tus pensamientos, tus principios, a que tú sabes las cosas que te gustan, que no te gustan, tú sabes tus límites, sabes el carácter que tienes, sabes cómo puedes reaccionar, pues Dios te conoce a ti mejor que tú mismo, porque tu Dios es omnisciente, Él lo sabe absolutamente todo. Ponte ahí de pie donde estás, por favor. Vamos a darle gracias a este Dios omnisciente, este Dios que lo sabe absolutamente todo. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Dile, Señor, que esta enseñanza tuya, Dios mío, no se borre de mi corazón y de mi mente, Señor. Tú eres omnisciente, tú lo sabes todo, Señor. Es como preguntó el Señor a Pedro y le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes. Pero Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes. Pero Pedro dice, ¿tú me amas, Señor? Y dice, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes, Dios mío, de cada uno de tus hijos que están aquí. Sabes sus luchas, Señor. Tú sabes lo que inquieta su mente, Señor. Tú sabes las cosas que le están robando el sueño a cada uno de tus hijos. Tú sabes, Dios mío, Señor, la incertidumbre de sus corazones. No saben lo que va a pasar con el futuro, con la casa, con los hijos. Pero tú sí lo sabes, porque tú eres omnisciente, Señor, y sabes todas las cosas. Te ruego en esta hora, Señor, que esta palabra, Dios mío, pueda ser recibida con fe, creyendo que tú lo sabes todo, Señor, que tú eres Dios omnisciente, inmenso, que tú eres Dios, Señor, excelso, que nadie te enseña, que nadie te aconseja a ti, que tú eres más grande que los cielos y la tierra, Señor, que tú eres autoexistente, Señor, que fuera de ti no hay Dios. Oh, gracias, Jesús. Dale gracias al Señor, por favor. Dale gracias, este es el momento de darle gracias al Señor. Dale gracias, dile gracias, papá, porque entiendo que mi situación ya está en tus manos, Señor. Entiendo que lo que a mí me roba el sueño, Señor, tú sabes ya la solución. Entiendo, Dios mío, Señor, que tú ya sabes todo lo que me está aconteciendo, Señor. Sabes mis luchas, Dios mío. Sabes esos pensamientos que se meten en mi mente, Señor, y no me dejan dormir por la noche. Tú ya lo sabes. Te lo pongo en tus manos, Señor. Quítame las cargas, Dios mío. Quítame las cargas, Señor. Enséñame tú, Dios mío, a descansar en tu soberanía, en tu omnisciencia, en tu omnipotencia, Señor.
Paséate, Espíritu de Dios. Derrámate, Espíritu Santo, con poder y con gloria. Señor, tú estás aquí, Dios mío. Oh, gracias, Jesús. Toca los corazones, Espíritu de Dios. Suelta las cargas. Queremos descansar en ti, Dios mío, como tú dijiste, Señor. Si alguno está cansado y trabajado, que venga a mí, yo le voy a hacer descansar. El reino de Dios es la única empresa que busca a los que no están cualificados, que busca a los que no tienen fuerza. Es la única empresa que dice que vengan los cansados, que vengan los trabajados, que vengan los que no pueden más, que yo les voy a hacer descansar, yo les voy a llevar a pastar, les voy a llevar a tiempos de reposo, dice el Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío. Gracias, Papá Dios, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia